Luis Treviño, Senior Managing Director de Beamonte Inversiones. ¿Cómo estás? Muy bien, Martín, mucho gusto saludarte. Igualmente, muchísimas gracias, Luis. Queridos amigos, apasionados del comercio electrónico y marketing digital, van a decir, bueno, y ahora qué raro, porque el invitado, el experto, el especialista, no es un director de una firma de inversiones, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no es un director de comercio electrónico? ¿Por qué? Etcétera, etcétera. Pues bueno, aquí este es un podcast muy especial porque como estamos empezando el 2023, pues queremos que un experto, como siempre aquí les traemos expertos, les hable a usted y les ayude, les hable a ustedes y les ayude a prevenirse sobre la recesión o la crisis que, pues bueno, todo el mundo dice, los expertos, los financieros, que vamos a tener en el 2023, inclusive si tú quieres emprender, si tú ya tienes una empresa, si tú tienes tu e-commerce, ese es el objetivo y por eso este es un podcast muy, muy especial. Luis, platícanos un poquito de tu trayectoria, de tu experiencia, por qué tú nos vas a guiar espiritualmente y nos vas a ayudar a prevenir a que esta crisis para el 2023 nos impacte de menor forma. Pues mira, te cuento un poco de nosotros. Nosotros somos una firma enfocada al capital privado. Básicamente lo que hacemos es invertir en empresas, ayudarlas a crecer y eventualmente buscar una salida, ya sea vendiéndolas a alguien más o tratando de listarlas en los mercados públicos. En mi experiencia personal, tengo casi 15 años en este negocio. Toda mi trayectoria ha sido en capital privado, invirtiendo en diferentes industrias, farmacéutica, medios, servicios financieros, manufactura, tanto en Estados Unidos, México, como en Europa. También uno de los puntos que igual vamos a tocar, pues es si es un mejor momento como para invertir o no necesariamente, sobre todo si ustedes ya cuentan con una empresa, con una pyme, o si trabajan para una marca potente, también que se puedan prevenir. Luis, vámonos, por ejemplo, ¿qué es ahorita que está hablando mucho de una recesión, ¿por qué se crea una crisis para entender? Acuérdate que aquí en Marketing for E-Commerce somos súper didácticos. ¿Por qué se crea una crisis? ¿Por qué los expertos ya están diciendo, vamos a tener en este 2023 una crisis? Una recesión o una crisis, más que una crisis, lo que todo el mundo está diciendo es que va a haber una recesión, que es una desaceleración del crecimiento de las economías, ¿no? Los últimos años después del COVID hemos estado creciendo y lo que todo el mundo está viendo es que va a haber una desaceleración por tres principales factores. Uno, por la inflación. Dos, por las tasas de interés, la subida de las tasas de interés, que es el mecanismo que los bancos centrales tienen para bajar la inflación. Y el tercero, que creo que es algo bastante importante, pues es la guerra de Rusia y Ucrania, que aunque suena muy lejos de México y muy lejos de lo que a lo mejor hacemos nosotros todos los días, tiene un impacto en los precios de los energéticos, tanto petróleo, gas y electricidad, que al final todo eso se traduce en incrementos de precios hacia nosotros, ¿no? En los bienes que consumimos. Amigos, ya acuérdense que, por ejemplo, una de las principales empresas de México donde tenemos nuestro Producto Interno Bruto, pues es Pemex, ¿no? Que es donde podemos tener como algún tipo de impacto. O sea, a ver, Luis, cabe mencionar en ese sentido que a Pemex le conviene que suba el precio del petróleo porque tiene mayores ingresos. A Pemex y a nosotros. Al gobierno mexicano, vamos a decir, ¿no? O sea, a Pemex Okay. como empresa, ¿no? Al final del día es una empresa paraestatal, pero es una empresa, le conviene porque obviamente tiene mayores ingresos en ese excedente o en ese incremento del petróleo. Que independientemente de eso, ese incremento también se ve reflejado hacia todos nosotros en gasolinas, en productos derivados del petróleo, etcétera, 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 en energéticos. Perfectísimo. Y por ejemplo, aquí uno de los puntos que dijiste son las tasas de interés, ¿no? Muchos, por ejemplo, para
emprender, ¿no? Muchos que quieren emprender, que quieren, pues buscan un crédito en el banco, o de los que quieren recapitalizarse, que ya tienen su tiempo en su empresa, o empresas más grandes que quieren, por ejemplo, buscar inversionistas. Es buen momento, Luis, para buscar, por ejemplo, ahorita que estamos en enero, en principios del 2023, es buen momento para que vayan y se acerquen a un banco y pidan un crédito. Mira, a ver, vamos a empezar por algo que a todo el mundo se le olvida, pero tenemos casi 20 años desde desde la última crisis y un poco antes, viviendo en un mundo de tasas de referencia o tasas de bancos centrales a nivel cero, ¿no? O sea, la tasa de Estados Unidos era el 0.5, el 1, y la fueron recortando. Europa también. Llegó un momento hace un par de años donde prácticamente tener dinero en el banco en Europa te cobraban dinero. México estábamos en una tasa de referencia de un 4, un 5%, donde vivimos en un mundo durante muchos años que era casi dinero gratis, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Hoy en día estamos regresando a lo que a lo mejor nuestros papás vivieron, ¿no? Hace 30, 40 años, donde las tasas de referencia eran bastante altas, en Estados Unidos hasta un 7, 8%, en México de dobles dígitos. Entonces, digo, no hay que perder eso de vista, porque también del mundo donde nosotros venimos o del mundo económico que conocemos, tampoco no era la realidad y no era sostenible vivir en un mundo de tasas cero. Ahora, contestando tu pregunta, ¿es el mejor momento, no? Creo que esa es la gran pregunta, depende, ¿no? O sea, depende para qué vas al banco y para qué vas a pedir dinero. Eh, yo siempre lo divido en dos. Puedes ir al banco a pedir dinero desde el punto de vista de una empresa para financiar el crecimiento, la expansión de tu negocio, o sea, para hacer inversiones, que esas inversiones a la larga te van a dar más dinero o van a regresar de forma de crecimiento, de ventas, de nuevos clientes. Y la otra, que desafortunadamente muchas empresas usan la deuda como una manera para mitigar la pérdida de clientes o la pérdida de flujo en sus negocios, ¿no? O sea, cuando tienes largos periodos de cobranza, empiezan a meter deuda y eso empieza a generar problemas dentro de las empresas. Entonces, creo que la respuesta es depende mucho para qué quieres el dinero. Tienes razón, Luis, porque, por ejemplo, muchas de las empresas hoy en día de lo que sufren es la liquidez, ¿no? Como tú sabes, bueno, yo tengo que asumir estos costos operativos ahorita, pero a mí mis clientes me van a pagar a 60 o a 90 días, Dios mío. O sea, ¿cómo podemos? ¿Cuál sería esta solución, no? Que es como para afrontar la crisis. Ya, por ejemplo, aquí querida audiencia, expertos del comercio electrónico, del marketing digital, si ustedes, la neta es que vayan y tomen nota, vayan por un cuaderno y una pluma, porque la verdad es que hasta yo lo voy a hacer, ¿no? Si ustedes, aquí Luis, ¿cómo le pueden hacer las empresas, ¿no? Que ya tienen cierto tiempo, eh, que sus clientes les pagan a 60 o a 90 días, pero ellos tienen que hacer, ¿cómo sería una estrategia para amortizar esto? Porque tenemos que pagar los costos operativos ya, al día siguiente, a nuestros socios de negocios, ellos sí nos dan crédito, pero ¿qué tal nuestro cliente? Pues no nos queda de otra, tenemos que aceptar sus condiciones de pago. ¿Cuál sería la estrategia para que tenga menos impacto esto? Y súmale a eso que ahora si vas y lo financias vía deuda bancaria, tienes un costo muy alto, ¿no? O sea, la tasa de referencia está a casi 9 puntos, más súmale el spread que te da el banco, entonces estás hablando de un crédito PYME que van de entre un 20 y tantos a un 30 y tantos por ciento anual. O sea, prácticamente ahí tienes 4%, 5% mensual a tu costo de lo que vendas, que le tienes que sumar del costo financiero si vas y tomas deuda financiera, por ponerlo de alguna manera. A ver, creo que no existe una receta mágica. Creo que en este tipo o en este tipo de circunstancias o en estos casos, lo mejor es contar con una base de capital sólido. ¿Qué es una base de capital? Es invertirle dinero a tu empresa, es no sacar de utilidades, ¿no? Porque eso también es clásico. Sí, este año me fue muy bien y me llevé todas las utilidades del negocio, pero el próximo año no sabemos cómo nos va a ir, ¿no?
Entonces, es dejar dinero, una expresión que a lo mejor es bastante coloquial, pero no ordeñar demasiado la vaca, ¿no? No dejar prácticamente en los huesos a la vaca, que eso también sucede mucho, ¿no? Sobre todo lo he visto mucho en las industrias de marketing, que como son servicios, termina el año, cobran y se llevan todos los dividendos, se llevan toda la caja los socios o los accionistas. Y creo que es un momento de reinvertir y dejar ese dinero y darle esa estabilidad al negocio, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Que cuando tienes esa base de capital, pues sí, a lo mejor tu cliente te paga 90, 120 días, o hay veces que hay casos y empresas que pagan hasta 180 días, ¿no? Cuando le sumas todos los procesos administrativos que tienes que llevar para poder cobrar una factura, y tienes esa base de capital, eso te da un colchón de tener dinero en el banco y y no estar presionado por hacer la cobranza, o si se tardaron un día y tienes que pagar nómina y tienes que pagar impuestos, y de dónde saco dinero y de dónde vuelvo y voy al banco y entonces ahora ya le debo al banco, y se vuelve una bola de nieve, ¿no? Creo que la base donde yo me centraría, o sea, sí, en este año, en este 2023, es en crear esa base de capital sólido que te permita tener esa flexibilidad de aguantar largos periodos de cobranza que van a seguir existiendo, y puede llegar a ser el caso que se extiendan más. Exactamente, muchísimas gracias, Luis. Amigos, pues ya lo escucharon, ¿no? O sea, si realmente, por ejemplo, están en su empresa, ustedes son parte de los accionistas, ustedes son el CEO, o pues intervienen en estas decisiones, no, que no vayan y que se vayan a comprar un camionetón, o sea, no, guarden la lana, no se pasen de lanza, guarden la plata, inviértanla, capitalicen la empresa, eso es algo fundamental, tener como esa solidez financiera, sobre todo para aguantar aguantar los pagos, los tiempos en donde nos van a pagar nuestros clientes, y no ir por ningún crédito, ¿no? Sino todo lo contrario, invertir este capital. Ahora, Luis, ¿cómo las empresas cómo pueden ver las señales? Porque, por ejemplo, ahorita, por ejemplo, que muchos de los que nos están escuchando trabajan o son parte de una empresa de comercio electrónico, y luego, ay, sí va a venir una recesión, una crisis, como que no lo toma uno en cuenta, ¿no? Pues tengo ya cierta fluidez y ya me están comprando, se meten a mi página, etcétera. Pero ¿cómo nos podemos ir dando cuenta? ¿Cuáles son las señales que tenemos que ver de que sí en realidad viene una crisis? Bueno, sobre todo el comercio electrónico es relativamente más sencillo verlo, porque empiezas a ver los patrones de cómo cada que entra un nuevo usuario no hace una conversión a compra, o cómo esos periodos de conversiones a compra se hacen más largos, o cómo incluso las ventas mensuales se van desacelerando. No quiere decir que de un día a otro se va a caer de 100 a 0, pero empiezas a ver ese patrón del consumidor que también está siendo mucho más cauteloso, ¿no? Y lo hemos visto en estas épocas decembrinas, donde si te fijas los patrones de consumo han sido mucho más cuidadosos los consumidores en hacer las compras navideñas. Eh, y bueno, eso creo que es una manera bastante lógica de verlo. La otra es estar enterado de las noticias y estar viendo cómo se empieza a mover los mercados y cómo empiezan a anunciar. Incluso los mismos gobiernos anuncian cuando ya estamos entrando en una recesión, cuando empieza a caer en números negativos el crecimiento del país por más de 3 meses, es prácticamente que ya estamos en una recesión. Amigos, pues entonces ya saben, ustedes tienen que estar monitoreando todos sus indicadores, todos sus KPIs. Acuérdense que la ventaja de ahora de la transformación digital y de vender en línea, pues que podemos ver esa información, esos KPIs, ese business intelligence. Vamos a ponerle muchísima atención, ¿no? Porque a la menor baja que nosotros empecemos a ver, podemos tomar acciones, ¿no? Entonces, amigos, acuérdense que este podcast es para que ustedes se prevengan de la mejor forma ante una crisis. Luis, vámonos a lo más fácil. Si no se previenen, ¿qué va a pasar con su empresa?
Pues mira, a ver, lo clásico es, empiezas a ver empieza a caer tus ventas, empieza a tener un decremento en los ingresos y tú mantienes tus gastos de una manera como lo venías haciendo con los ingresos anteriores. Y entonces empiezas a caer justo lo que estábamos platicando, ¿no? Pues empiezas a tomar créditos, empiezas a salir con déficit todos los meses, empiezas a operar en el terreno de flujo de efectivo negativo y pues al final del día eso es el camino a la muerte de una empresa, ¿no? Y si no es Claro. el camino de la muerte, es la madre de todos los problemas. Sí, pero bueno, como eso no queremos que pase, pónganse las pilas y obviamente, pues bueno, lo que estamos llegando, por ejemplo, en este momento con Luis, es que pues debemos de cuidar como mucho el capital, ¿no? Lo que tenemos, o sea, que no haya salidas o que no estén ordeñando la vaca, como bien dijo Sí, a este ver, Luis que se decía y, antes. yo creo que siempre hay que diferenciar dos cosas que la gente se confunde mucho. Una inversión versus un gasto. ¿Qué es una inversión? Es comprar más computadoras o contratar más gente, renovar tu maquinaria o tu equipo, invertirle en marketing para atraer más clientes, ¿no? Traer una agencia, en caso de e-commerce, de marketing digital para hacer esa conversión. Eso es una inversión, eso no es un gasto. ¿Qué es un gasto? Irte a comprar una camioneta al fin de año, irle a comprar a tu esposa del negocio una camioneta de fin de año, que es muy clásico. O sea, todo mundo en diciembre, por un tema de deducción de impuestos, etcétera, sale a cambiar camionetas y sale a cambiar coches y se van de vacaciones y hacen fiestas. O sea, eso es un gasto. ¿Por qué es un gasto? Porque es dinero que no va a regresar de alguna manera hacia el negocio. Una inversión es algo que es más, una inversión puede ser un viaje a Estados Unidos, a ir a visitar clientes, no irte de vacaciones, ¿sí me explico? A ir a tocar puertas a nuevos mercados, a sentarte con posibles nuevos clientes. Eso es una inversión porque eventualmente puedes convertir esas juntas, esos viajes en un nuevo cliente que te va a seguir ayudando a crecer, ¿no? Muy importante lo que tú dices, porque seguramente aquí todos amigos, pues bueno, han escuchado del retorno a la inversión, ¿no? El famoso ROI, qué es lo que habla Luis. Cada gasto que vamos a tener, ¿no? Cada gasto que nosotros, o que bueno, cada inversión que vamos a tener tiene que ser a la empresa y muy enfocado a generar nuevos negocios. Eso es una inversión. Si nosotros sacamos la lana para cosas personales, pues eso sí es un gasto y ahorita es un gasto muy fatal. Entonces, no lo hagamos, ¿no? ¿Cuáles son las claves, Luis? ¿Cuáles son las claves? Pero vámonos así de manera para que, como didáctico, ¿no? ¿Cuáles son las claves para ir preparándonos para esta próxima crisis económica? Sobre todo en la pandemia, algo que a nosotros en Beamonte, con las empresas en donde estamos invertidos, nos funcionó muchísimo, fue revisar nuestro flujo de efectivo de manera semanal prácticamente. ¿Esto qué quiere decir? Todos los viernes nos sentábamos a ver cuánto dinero había entrado y qué gastos se tenían o qué cosas se tenían que pagar. Y si estábamos cortos o teníamos excedentes de caja. Y esto nos ayudó muchísimo durante la pandemia, más sobre esa incertidumbre. No sé si te acuerdas y seguramente todo tu auditorio se acuerda de ese marzo, abril, mayo y junio donde no teníamos ni idea desde el punto de vista de negocios qué diablos iba a pasar, cuándo íbamos a abrir, cuándo, si íbamos a quebrar, no íbamos a quebrar, qué iba a suceder y todo el mundo vivíamos en el suspenso. Eso nos ayuda a nosotros muchísimo. Creo que en una recesión eso también es súper necesario. Es un ejercicio que a lo mejor si no lo haces cada 8 días, lo puedes hacer cada 15 días de una manera sistemática y estar monitoreando muy bien cuánto dinero entra y cuánto dinero sale del negocio. Y eso es muy importante, ¿no? O sea, pero es que esos entran hasta en las finanzas personales, Dios mío, ¿no? O sea, entran hasta en las finanzas personales, no necesariamente tienes que ser una gran empresa o una pyme, ¿no? Sino como a nivel personal, amigos, pues ahí ya saben, pónganse la pila porque, o sea, hay que estar monitoreando, ¿no? Pues aquí nos lo dice nuestro experto, que tenemos que estar cuidando semana a semana. Y yo creo que pues entre más corto este tiempo de 15 días o de un mes, depende
pues depende de la operación, ¿no? Luis, yo creo que depende mucho de la operación, pero si estamos cuidando las entradas y las salidas, y porque obviamente, como dice, prevenir, dice Luis, bueno, vamos a ver qué tenemos, cuáles son los costos operativos que hay que pagarlos, pues vamos a salir, entonces hay que cuidar esto, ¿no? Entonces, amigos, ya lo tienen que monitorear esa fluidez de capital perfectamente bien. Y si les sobra, ven que hubo un excedente de capital por los negocios, es una buena noticia, entonces pues guárdenlo y no se vayan a ir ahí ya de copas, no es cierto, no se le vayan a ir a gastar, que es que voy con un cliente para hacer nuevos negocios, eso no, ¿eh? Pero bueno, cuál sería otra clave, A Luis? ver, yo creo que otro gran consejo es quitarle la grasa a la empresa. ¿Qué es quitarle la grasa? Es quitarle todos aquellos gastos que no son necesarios para la operación, que son gastos de alguna manera superfluos y que no son necesarios para seguir operando, ¿no? Eso incluye hasta el mismo personal, ¿no? En una empresa, por ejemplo, una agencia de marketing digital, etcétera, empiezas a ver que hay el ejecutivo de cuenta, el asistente del ejecutivo, el asistente del asistente, el asistente del asistente del asistente, eso es grasa. Puedes empezar a consolidar puestos, puedes ver cómo esos puestos son mucho más rentables o esas áreas son más rentables. Algo bueno, durante la pandemia muchas empresas aprendieron a hacer y muchos hicimos fue quitar el costo de oficinas o el gasto fijo de oficinas o renegociar estos gastos fijos. Eh, el gasto de viajes, como platicábamos hace rato, que antes era o sigue siendo un gasto importante en muchas empresas, es algo que también podemos empezar a disminuir. Y como eso hay N número de cosas que te puedes enfocar, cada empresa es un mundo diferente, donde puedes empezar a reducir esos gastos relativamente superfluos y operar de la manera más limpia posible para ser mucho más eficiente, ¿no? Luis, y fíjate que esto de los costos operativos, ¿no? Pues siempre ha sido un tema y es muy, muy importante, ¿no? Pero ¿qué otros costos operativos? Porque estamos hablando, por ejemplo, ahorita con la pandemia se dio mucho lo de la oficina y muchas empresas se dieron cuenta que su empresa fluía tranquilamente y seguía produciendo de la misma forma sin tener una oficina, pues bueno, ahí la renta, los gastos de los servicios, etcétera, etcétera. Estás hablando tú del mismo personal, ¿no? Que pues bueno, a mí en realidad, por ejemplo, si se me hace muy fuerte, ¿no? Aquí, amigos, pues realmente hay que ubicarnos porque obviamente cuando hay una empresa y alguien no está produciendo o no está teniendo el performance que pues de acuerdo a sus metas de la misma empresa, pues bueno, va a haber un problema, ¿no? Aquí desde luego las empresas pues tienen que guiar espiritualmente a todo su capital humano para que en realidad pues ellos sigan funcionales. La verdad, amigos, ustedes tienen que ver, por ejemplo, para qué los contrataron si están trabajando como en una empresa o ustedes como CEOs o accionistas o inversionistas de una empresa tienen que ver pues cuáles son las características y para qué los contrataron, hasta qué tanto ellos aportan a la empresa. De ahí tienen que partir, porque a mí la verdad es que sí se me hace un poquito pues, muy serio esta conversación. Pero hay que ser claros y honestos, nos lo está diciendo un experto, ¿no? Si de pronto hasta en tu capital humano tienes que hacer recorte, arrivederci, ¿no? Entonces, si nosotros no queremos recortar a la gente, pues bueno, hay que prevenir esto. Luis, A ver, yo creo que alguna? en este tiempo, y justo lo que decías, viéndolo como accionista, como dueño de una empresa, como director general, hay que enfocarte más en la rentabilidad. O sea, ¿qué es enfocarte más en la rentabilidad? Es, a lo mejor vas a vender menos, pero vas a ganar más. O vas a seguir vendiendo lo mismo, o te van a caer tus ventas, pero tienes que tener mayores márgenes para aguantar esas caídas de ventas y poder seguir operando. Y la rentabilidad, digo, se logra a través de los incrementos de precios, de la reducción de costos, de las eficiencias operativas dentro del mismo negocio, pero tienes que tener muy claro, y a veces cuesta trabajo, ¿no? Y a todos los que hemos tenido que despedir gente o hacer un assessment de las capacidades y de lo que está haciendo el personal de la empresa es difícil,
pero tenemos que ser realistas y tienen que ser honestos con ellos mismos, y no porque es mi cuate y el que me dice que sí a todo, y cuando realmente haces una evaluación de la producción, de la productividad que tiene, de lo que retorna él a la empresa, ¿no? O sea, su salario, como lo que le pagas, cómo lo retorna a la empresa, y realmente te das cuenta que es una persona, son personas, o tienes personal que no está cumpliendo con las métricas de la empresa, pues tienes que dedicarte a ser más rentable y reestructurar el negocio, ¿no? También si están bajando las ventas, están bajando tus ingresos, ¿cómo tienes que tomar esas decisiones difíciles de reducción de personal? Porque cómo vas a mantener la plantilla y cómo vas a mantener el negocio, ¿no? Creo que eso también fue una de las lecciones de la pandemia. A veces tienes que cortar cabezas para que sobrevivan todos los demás. Y creo que en una recesión y en lo que por lo visto se avecina, ¿no? Van a surgir este tipo de casos donde tenemos que estar preparados para hacer esas reducciones, ¿no? Amigos, pues si quieren, si nos están viendo ahí en algún canal podcastero, denle switch para el YouTube, acuérdense que estamos aquí, sobre todo para que nos puedan hacer comentarios, denos su opinión, ustedes qué piensan ahorita de todo lo que hemos hablado, ustedes son dueños de una empresa, ¿qué tan claros están ustedes para poder soportar una crisis? Si tienen alguna duda, alguna pregunta, por favor, coméntenla, díganle a ustedes qué piensan sobre esta situación. A ver, les vamos a hacer un recuento como para ir más o menos. Lo primero, por ejemplo, es, pues desde luego, cuidar el capital, ¿no? Desde luego la parte era cuidar como el capital, en donde hablábamos de la importancia de una inversión y de lo segundo, de un costo. Lo segundo es cuidar el flujo, ¿no? Supervisar un análisis perfectamente del flujo del capital, estar ahí encima de este flujo, hacer un análisis para saber bien qué está entrando y qué está saliendo de la empresa. Y lo tercero, costos operativos, en donde desde luego pues hablamos también del recorte de personal y bueno, pues ver qué tanto vale la pena si tener una oficina. ¿Vamos tres o me faltó alguno, Luis? Sí, justo, revisar el flujo, reinvertir capital al negocio y tratar de no tomar deuda y más deuda cara en este momento, ¿no? Revisar la productividad del personal de la empresa, y cuidar los costos fijos o los gastos fijos del negocio. ¿Cuál sería otra clave, otro tip, Luis? Y sobre todo a muchos de la audiencia, a lo mejor no a tu audiencia de e-commerce, pero sí a tu audiencia de marketing, les sucede mucho, es el tema de concentración en uno, dos, tres clientes, ¿no? Y entonces, o en un cliente, ¿no? Que hace el 80% de la facturación. Creo que en estos momentos de crisis o de recesión hay que salir, o de prever la recesión, es agarrar ya y salir a buscar nuevos clientes, por si el día de mañana ese cliente que te hacía el 80% de la facturación se te va, no te quedes sin nada, ¿no? O sea, no te quedes con el 20% de tu negocio. Creo que en este momento que estamos planeando el inicio del año y viendo cómo creemos que se va a ver el 2023, creo que es un muy buen momento para salir y tratar de diversificar la cartera de clientes y no estar concentrado en uno, dos, tres clientes, ¿no? Lo ideal, el óptimo de todo negocio es que ningún cliente ocupe más del 20% de tu cartera, ¿no? Eso es el ideal en temas de diversificación. En e-commerce, digo, es otro mundo y es muy raro que un solo cliente te haga más del 20%, pero en las agencias de marketing y los marketeros es muy común que eso suceda, ¿no? Y creo que eso es una gran recomendación. Se enfocan mucho a tener un cliente grande, una marca muy grande, y entonces pierden, dejan de salir a buscar nuevos clientes, y entonces cuando se les va ese cliente, porque también decidió reducir costos, y entonces en lugar de tener una agencia externa, deciden poner el negocio internamente o poner al equipo que tenía operando internamente, pues obviamente perder el 80% de tu facturación de un día a otro es mortal, ¿no? Creo que Sí, sería dramático. y más para tu audiencia es algo que tienen que
cuidar mucho y es algo muy común dentro de la industria. Claro, y fíjate que tienes toda la razón. En las agencias de marketing digital suele pasar esa situación en donde el pastel, ¿cuántas veces todos en algún momento en nuestras reuniones de ventas, en las reuniones comerciales, en las reuniones directivas, hemos visto, por ejemplo, el pastel de la facturación y como dice Luis, pues sí, hay 3 marcas que hacen la facturación y por ahí hay otras 10 que hacen como el menos del 7% de la facturación, ¿no? Entonces, la verdad, amigos, es un gran tip que nos está dando Luis, ¿no? Que ninguna de nuestros clientes activos vaya más del 20, siempre generar nuevos negocios. Como dice Luis, también en el comercio electrónico pues es muy difícil, pero también no está exento a que sucedan estas cosas. Si nosotros tenemos un par de grandes clientes, perfecto, perfecto, pero siempre buscar. Y aquí, Luis, fíjate que vamos directamente con este management, ¿no? Los puestos ya directivos, ¿no? Ahorita, por ejemplo, de muchas empresas de comercio electrónico, de las startups, donde hay 1, 2 o 3 cofundadores, que de pronto uno se encargan del management y o sea, qué tan importante, y se olvidan de generar nuevos negocios porque empiezan a operar la empresa, ¿no? ¿Qué podemos decirles a todos los directivos de las empresas? ¿Cómo pueden equilibrar esta parte en dividirse, ¿no? Inclusive si es un solo dueño de la empresa, en el generar nuevos negocios o en delegar. ¿Qué tips, qué recomendaciones les podemos dar a las empresas sobre esta situación de nuevos negocios y el manejo de la empresa? Tienes toda la razón. En mi experiencia lo que he visto mucho es cuando las empresas ya llegan a cierto nivel y es 1, 2, 3 socios, entran en una zona de confort donde, y ahí es cuando entran en las concentraciones de clientes, ¿no? Entran en una zona de confort donde, pues, con que la facturación siga creciendo poco a poco, año a año, se dedican a administrar el negocio, a producir, a entregar el servicio, a la calidad y dejan totalmente de lado el tema comercial. Y es algo que siempre tenemos que tener en la cabeza, ¿no? La parte comercial, aunque el background de los fundadores o del fundador no sea del mundo comercial, es algo que siempre tenemos que tener, aunque tengamos un área dedicada a la parte comercial. Siempre tenemos que estar checando si no es semanal, es mensual o trimestralmente, ¿no? Dependiendo de cada negocio, los resultados, los cierres, los incrementos. Si tienes un área comercial, pues no solamente es darle servicio a los clientes que ya tenemos, es salir a buscar nuevos clientes, ¿no? Es estar buscando esas oportunidades. En la industria también de marketing digital es muy común y también en e-commerce, donde hay muchas oportunidades de hacer ventas cruzadas. Una vez que ya estás adentro de un cliente, no solamente quedarte ahí, y sobre todo empresas ya grandes y transnacionales, donde puedes empezar o a venderle a otras áreas o a otras marcas o a otras geografías, ¿no? Eso también tienes que estar muy atrás de la gente comercial y llevando una verdadera gestión del área comercial, ¿no? Porque es muy común de, sí, fue el vendedor y le dijo y me comentó y me platicó y le mandó un email, pero llevar un verdadero control comercial de cuántos clientes visitamos, cuántas propuestas mandamos, cuánto de eso se convirtió, cuántos leads tenemos, cuánto está produciendo el área comercial, ¿no? A mí, en mi experiencia, y supongo que a muchos de tu auditorio, les ha pasado, y a nosotros nos ha pasado muchas veces y lo hemos visto muy seguido. Luego tienes un área comercial donde todo el mundo dice, sí, los compensamos en base, les damos un fijo y les damos unas comisiones. Desafortunadamente es muy común que los comerciales aprenden a vivir con su sueldo fijo, que aunque sea el salario mínimo, aprenden a vivir con eso y entran también en zona de confort. Entonces creo que sí, desde el punto de management tienes que estar presionando mucho al área comercial. Si no es el principal foco de tu día a día, sí tiene que ser por lo menos un 30% de tu foco estar atrás del área comercial para crecer el negocio, ¿no? Amigos, pues otro gran trip de Luis. La verdad es que, por ejemplo, pues nosotros como parte de una empresa grande, pyme, pues hay que tener
30%, pues sobre foco sobre el área comercial. La verdad es que esta parte es muy, muy importante sobre el manejo siempre de las empresas. Entonces, amigos, ustedes sigan tomando nota porque pues esto está como muy, muy interesante y la verdad es que sí, tenemos que estar prevenidos, ¿no? O sea, porque pues yo también lo que estoy escuchando ahorita por parte de Luis, hasta a uno le sirve también como hasta en su día a día de las finanzas, a nivel personal. Entonces, amigos, acuérdense, deben de cuidar la plata, ¿no? Obviamente es tener bien la diferencia entre una inversión y un costo. La inversión siempre está muy enfocada a hacer crecer el nuevo negocio, luego supervisar el flujo, luego los costos operativos, y aquí pues ya estamos muy, muy claros, ya más enfocados siempre a la parte de seguir teniendo foco en nuestros clientes, aumentar el negocio en las unidades de negocio de un mismo cliente, no, pero también este mismo cliente que lo estamos haciendo crecer, buscar otros nuevos negocios, ¿no? Fuera de este cliente. Ya tenemos un cliente activo, lo hacemos crecer, pero siempre generar nuevos clientes, porque ya nos dijo Luis que ningún cliente, por más que sea su facturación grandosa, debe de pasar del 20%. Luis, pues vamos muy bien, vamos muy bien. ¿Nos hace falta otro tip para las empresas? Mira, a ver, y esto va muy enfocado a tu auditorio. Creo que ya vimos cómo nos podemos cubrir, ¿no? Y qué es lo que tenemos que hacer, a dónde jalar, dónde cerrar, pero también hay una parte donde podemos abrir y el viejo refrán de tiempo de crisis, tiempo de oportunidades. Y el tiempo de oportunidades también viene desde el punto de vista que mucho talento va a estar desocupado o mucho talento va a salir al mercado a buscar nuevas oportunidades. Habrá reestructuras, habrá cambios, cerrarán negocios, ¿no? Etc. Y hemos vivido, y más en la industria en la que está tu audiencia, ¿no? Y todos los que nos están viendo, hemos vivido una guerra de talento en los últimos años, ¿no? Donde el talento se lo pelean las startups, se lo pelean las empresas grandes, se lo pelean las agencias, salen a poner sus negocios, etc, etc, etc. Creo que eso se convierte en una recesión, en una muy buena oportunidad para atraer el mejor talento posible, ¿no? Que antes no podríamos tener acceso y que ahora estarían dispuestos a venirse a trabajar con nosotros en este tiempo de recesión, ¿no? Por lo que ya acabo de escribir. Y creo que eso puede ser una gran ventaja para una empresa en la recesión, si es que logra mitigar todo lo que ya platicamos y si es que logra sortear toda la tempestad que viene, también es un muy buen momento y más después de los años que hemos vivido de la guerra de talento que ha existido en el mercado global, creo que puede empezar a ser una oportunidad. Hace muchos años, ¿no? Y seguramente tú lo recuerdas, Martín, donde el mercado laboral era un mercado de las empresas, ¿no? Y tú ahí ibas con tu currículum y prácticamente te daban 2, 3 apes y si sabías te contrataban y si no te sacaban a patadas, ¿no? Sí, sí, Y sí. el mundo cambió y el mundo se volvió el mundo del talento, donde ahora los que tienen que esperar afuera son las empresas para poder contratar al talento. El mundo cambió y muchos de los que están viendo y se recordará cuando nuestros papás nos decían, no puedes renunciar a tu trabajo, tienes que cuidar tu trabajo, qué tal que te van a correr, ¿no? Porque ese es el mundo en el que crecieron nuestros papás. Y hoy en día ves las nuevas generaciones que renuncian el viernes y el lunes ya están sentados en una nueva posición y ganando más y con mejores prestaciones. Y entonces se ha vuelto muy, muy agresivo el mercado laboral, se ha vuelto un mundo de los vendedores, no de los compradores, que son las empresas en este caso. Y creo que eso va a ser un reajuste interesante ver. Creo que es algo, y en especial para la audiencia que también es una industria, son industrias que realmente necesitan de mucho talento, es una gran oportunidad uno, para evaluar el talento que tenemos en nuestras empresas, ¿no? Para ver quién realmente es talento y quiénes no. Y dos, para evaluar y para tener acceso al talento que a lo mejor 6 meses antes, un año antes, no hubiéramos tenido acceso. Pues la verdad es que otro super tip, amigos, la verdad a mí se me hace muy increíble, ¿no? Porque
Esta parte, por ejemplo, en la que nos queremos prevenir de una crisis y que hablamos mucho al principio de la inversión y del costo, pues es ver un talento que nos ayude a fortificar nuestra parte de frente de cualquier área, ¿no? Del área comercial. Se me hace un super tip decir, bueno, tenemos un talento muy bueno, vamos a invertir, porque obviamente pues es un costo salarial, es un costo operativo, vamos a invertir en él, nos vamos a traer, a lo mejor cuesta un poquito más porque pues, es un verdadero talento, pero, pero estamos recubriendo, puede decir, híjole, no, es que puede ser muy aventurado, ¿no? Pero no, a mí la verdad, Luis, se me hace muy increíble lo que tú estás diciendo, ¿no? Entonces, esto se le llama pues, invertir de una forma como más inteligente, ¿no? Luis, pues la verdad es que vamos súper bien. ¿Algún otro, nos faltó por ahí otro tip? ¿Hay algún otro tip para las empresas? Creo que otra gran parte y algo que hay que hacer durante una recesión y una crisis es enfocarnos a nuestro negocio, ¿no? Es muy común que los negocios empiezan haciendo una cosa, luego se les ocurre otra línea de negocios y luego son emprendedores dentro del mismo negocio y empiezan a abrir 4, 5, 6, 7 divisiones, ¿no? Y muchas veces una o dos divisiones son las que, o dos de los servicios que ofrecemos son los que pagan el resto de los otros 5, ¿no? Que son buenas ideas, son cosas que a lo mejor estamos innovando para los próximos 10 años, pero que el día de hoy no nos dejan nada y nos cuestan. Creo que es un muy buen momento para enfocarnos a lo que realmente es nuestro negocio principal, nuestro core business, nuestros servicios core, invertirles a esos y dejar nosotros o las expansiones o las ideas que tenemos de, bueno, ahora vamos a vender satélites en China. A ver, enfócate a lo que te deja, dónde estás haciendo el dinero, inviértele más ahí, sé más agresivo en esas líneas, quita todo lo demás que nada más te quitan foco, te quitan tiempo y no te dejan dinero. Otro super tip, Luis. La verdad es que, porque luego, ¿cómo debe ser dicho? Mucho abarca y poco aprietas, ¿no? Entonces, Mira, y es muy común, perdón, o sea, y es muy común en el mundo de las agencias digitales, donde empiezan con digital, ¿no? Con Google, con Facebook, y de repente se les ocurre poner una productora. Y entonces todo lo lana que ganan en un lado se empieza a ir a la productora, que la productora pues, está empezando, hay una competencia infernal, están ahí tentando el mercado para ver si jala o no jala, y entonces pierden todo el foco del negocio principal por irse a otra cosa que no tiene nada que ver, no es ni una integración ni vertical ni horizontal de alguna manera, y ese dinero podrían estarlo reinvirtiendo aquí y creciendo o contratando más vendedores o un equipo de ventas, todo lo que ya platicamos, ¿no? exactamente, ¿no? Fíjate Luis, que yo lo traduciría como o sea, enfocarnos a nuestra especialidad, ¿no? Ser una empresa como muy enfocada de especialidad, te vamos a ofrecer este servicio y nada más, no querer reinventar la bolita, poner por ahí otros servicios que, pues bueno, como tú dices, nos quitan el foco. Y Luis, pero bueno, ahí está como unos super tips para todas las empresas para prevenir, pues lo que se viene en el 2023, que la verdad querida audiencia, pues nada más el foco es como nada, o sea, no tener miedo, seguir como adelante, pero siempre cuidar mucho esta parte del capital, tener bien detectado esta parte de lo que hemos hablado mucho sobre un costo y sobre una inversión. Luis, ¿qué pasa, por ejemplo, los que dijeron ya, ahora sí voy a emprender mi propio negocio, voy a ya voy a salirme de mi trabajo o tengo un trabajo, pero voy a invertir. ¿Qué pasa con ellos? ¿Es recomendable para ellos emprender en el 2023? A ver, yo creo que nunca hay ni buen ni mal momento para aprender. Es simplemente el día que tú lo quieras hacer y que estés decidido, ¿no? Creo que las recomendaciones y lo que acabamos de platicar aplica perfectamente para un emprendedor, para una pyme, para una empresa mediana y hasta para una empresa grande, ¿no? Creo que desde el punto de vista de emprendedor, lo que te da esta crisis, de alguna manera, o esta posible recesión, es la posibilidad de ser más agresivo en el mercado
¿no? Y tratar de agarrar nuevos clientes, donde muchas empresas van a estar buscando nuevos proveedores para reducir costos. Y una startup o un emprendedor puede llegar en ese momento y llevarse nuevas cuentas, porque no tiene los costos, no tiene los precios de referencia que a lo mejor una empresa que ya tiene 5, 10, 15, 20 años en el mercado ya tiene, y puede ser mucho más dinámico en ese sentido, mucho más agresivo. Y bueno, las cosas empiezan a mover y si eres bueno y si eres agresivo, puedes llegar a hacer una cartera de clientes incluso en este mundo de recesión, ¿no? Perfectísimo, Luis. Pues muchísimas gracias. Amigos, pues estamos llegando al final de este podcast, de este espacio, ¿no? Ya saben que todos los jueves son de podcast en donde les traemos expertos y la verdad es que qué gran plática contigo, Luis. Déjenos sus comentarios, qué piensan de los tips que les acabamos de dar. Ustedes piensan emprender, porque tiene toda la razón, Luis. O sea, pues es que nunca hay un momento ideal, hay que aprender, hay que aventarse sin frío, sin miedo. Ustedes no sientan frío aunque vean pingüinos, o sea, no pasa nada. Vamos a seguir con los negocios. Denos opinión, amigos, denle like, compártanlo, suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Como siempre, estamos aquí todos los jueves con nuestros podcasts en donde traemos a los jugadores más importantes y expertos en la materia. Algo que quieras comentar, algo que se nos haya pasado, Luis. Pues ha sido un gusto compartir contigo y con tu auditorio esta plática. Perfectísimo. Amigos, pues muchísimas gracias. Luis, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. Amigos, muchísimas gracias. Viene un 2023 retador, pero también pues es un año con muchísimas oportunidades para estar como muy enfocados. Gracias, Luis, te mando un abrazo. Queridísima audiencia, les mando un abrazo y nos vemos el siguiente jueves. Hasta la próxima. ¡Chao! Dale al like o comparte y suscríbete al canal. Queremos que recibas todos nuestros videos en portada.